A una unidad de Apolo. Recibido. Vale, recibido. Y dicen que el individuo este ha vendido una bandolera beige pequeña, con vaquero y camisa naranja. Ángeles Custodios. En el episodio de hoy nos vamos a ir al año 2017, a la localidad de La Línea, que está al sur de la provincia de Cádiz. Dicha localidad se asienta sobre el istmo arenoso que une el peñón de Gibraltar con la costa, y en sus poco más de 19 kilómetros de extensión viven unas 64.000 personas. Es un sitio privilegiado, con casi 3.000 horas de sol anuales. Sus dos costas, una levante y otra poniente, suman casi 11 kilómetros de playas que no solo atraen turismo a la zona, sino que por todos es sabido que la cercanía con Gibraltar propicia graves problemas con el narcotráfico, siendo considerada por muchos como la principal vía de acceso del hachís a Europa. Pero no solo hay contrabando de estupefacientes, también hay numerosos delincuentes dedicados al contrabando de tabaco. Los hechos ocurren el miércoles 7 de junio del año 2017 y el protagonista es Víctor Sánchez, un oficial de la policía local de La Línea. En ese momento, Víctor tiene 46 años y lleva los últimos 17 como policía local allí destinado. Formaba parte de la Unidad de Respuesta Inmediata, URI, reactivada hacía unos meses. Víctor era de esas personas que llevan por bandera ser campo-gibraltareño. Nació en Algeciras, donde reside prácticamente toda su familia, pero él residía en Los Barrios, otro municipio cercano a La Línea, con su mujer y sus dos hijas menores de edad. Compaginaba el trabajo con sus estudios de Derecho en la Universidad de Cádiz. Cuenta su compañero Ernesto Pérez, con el que formaba el indicativo ECO 110, que se divertían de lo lindo en el trabajo, ayudando a los buenos y quitando de la circulación ingentes cantidades de droga de todo calado, traficantes de vida y ladrones de todo, gente con requisitorias y otros malnacidos. Sus conocidos decían que era de carácter infatigable y pertinaz en el desempeño de sus funciones. Sufrió un grave accidente en 2010, cuando se dirigía a un establecimiento donde se había comunicado un robo. Acudía en un vehículo sin distintivos, y en el trayecto otro vehículo que tenía delante frenó súbitamente. Pudieron realizar una maniobra para esquivar al vehículo, pero acabaron chocando frontalmente contra un elemento de mármol. Pese al aparatoso del accidente y que el K quedó siniestro total, en una primera evaluación le habían diagnosticado una fractura de vértebra, pero tuvo suerte y finalmente fue descartada, y a pesar de las lesiones sufridas pudo recuperarse y seguir ejerciendo como policía local. La problemática del contrabando es conocida por todos en la zona, y lo era también por parte del Estado, ya que a finales del 2016 se invirtieron 280.000 euros para intentar atajar el problema existente en el río Guadarranque. Y es que este río es usado por numerosas lanchas para remontarlo desde su desembocadura, trayendo la droga procedente de Marruecos, y que será descargada en las playas de la zona y luego distribuida al resto del continente. La solución propuesta por el Ministerio del Interior fue colocar una barrera que impedía la subida de las lanchas por el río, y así evitar que los narcotraficantes puedan llegar a descargar la mercancía. Pero las mafias siempre van por delante, no tienen reglas que cumplir. La barrera instalada constaba de 25 pilotes que van de orilla a orilla del río. Cada pilote mide 15 metros de alto y 80 centímetros de diámetro y se unen entre sí con unas gruesas barras metálicas cruzadas impidiendo el paso de las lanchas. Pero los narcotraficantes habían saboteado en varias ocasiones las barreras, cortando estas barras lo suficiente para pasar con las lanchas. La última vez, una semana antes del fatídico hecho. Antes, os hemos dicho que su unidad se reactivó a finales del 2016, pero la URI se creó en el año 2000, ante el crecimiento descontrolado de la delincuencia. En poco tiempo se pudo mantener en unos límites más bajos, pero con un cambio de gobierno en 2012 se decidió disolver la unidad. Al volver a dispararse la criminalidad, el equipo de gobierno decide reactivar la unidad, pero dotándola solo de 6 efectivos, y estando Víctor al mando de ella. Hemos querido dar una pincelada de cuál era la situación que hay en esos momentos en La Línea. Por eso, cuando el miércoles 7 de junio Víctor y sus compañeros de la URI
reciben por la emisora un comunicado para ir a la zona del Boulevard, cerca del Parque Princesa Sofía, no les resulta extraño y saben más o menos a lo que van a enfrentarse. Y es que, desde la reactivación de la unidad, se habían convertido en expertos en combatir el contrabando y el narcotráfico en la ciudad, y desde entonces han tenido éxito en multitud de intervenciones, como los decomisos de cientos de kilos de hachís, cocaína u otras sustancias, o la recuperación, tras persecuciones, de todoterrenos robados pese a los pocos efectivos y medios de los que disponían, además de los apoyos a otras fuerzas de seguridad o las decenas de aprehensiones de tabaco de contrabando. Y justo esto último, el ir tras un nuevo cargamento de cajetillas ilegales llegadas desde el otro lado de la verja, sería el último servicio que haría Víctor. En la zona del puente de madera, la habitual en la que esperan los contrabandistas para la recogida de las cajetillas procedentes del Peñón. 2 personas montadas en una motocicleta se dan a la fuga a su llegada. Comienza una persecución en la que los contrabandistas hacen caso omiso a las señales y órdenes para que se detengan. En un momento dado, y sin pensarlo, Víctor baja del furgón policial y nuevamente les ordena parar e intenta interceptar a la motocicleta. En un vial del parque, durante la persecución, el furgón policial golpeó mortalmente al policía. Es un fatídico accidente el que va a terminar con la vida de Víctor en el acto. Nada se pudo hacer por él y la jueza de guardia que procedió al levantamiento del cadáver horas más tarde encargó la investigación a la Guardia Civil. Pero los sospechosos que se dieron a la fuga no pudieron ser identificados ni detenidos. La muerte de Víctor era innecesaria. De haber cogido a los contrabandistas, la falta de medidas represivas contundentes para poder combatir a estos delitos hacen que los detenidos acaben en la calle al día siguiente de la detención. Pero el sentido del deber de la policía no hace que sus miembros se paren a pensar en estas reclamaciones y dan todo lo que pueden en cada intervención, incluso más como fue el caso de Víctor. El Ayuntamiento de la Línea decretó 3 días de luto oficial y anunció que suspendía todos los actos municipales y las banderas ondearían a media asta. Al día siguiente, un centenar de personas guardó un minuto de silencio a mediodía en las puertas del ayuntamiento, y por la tarde la ciudadanía, en señal de luto y respeto, por una parte, y con una gran dosis de indignación e impotencia por otra, se echó a la calle. Más de 3.000 personas se juntaron en una de las manifestaciones más grandes que se recuerdan en la localidad. Desde entonces, cada año se ha conmemorado el fallecimiento, en acto de servicio de Víctor. Se instaló un monolito dedicado a su memoria, donde cada año se congregan sus familiares, amigos y compañeros, además del político de turno, para rendirle homenaje. Desde aquí queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia y a los compañeros del ángel custodio Víctor Sánchez, al que su vocación de servicio y su entrega en favor de la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos le llevó a pagar con el más alto tributo que existe, la propia vida. Descansa en paz.